¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Verónica Medina y estaré platicando, compartiendo con ustedes los viernes sobre humanidades. Y dentro de las humanidades, pues yo me atrevo a incluir la literatura en general, la poesía, el arte, la filosofía y seguramente algunos otros temas que irán saliendo y que yo considero que pueden quedar dentro de esta nominación. Ahora, estoy aquí, soy como periodista, porque eso es lo que soy realmente, periodista y comunicadora desde hace más de 35 años. Y soy comunicadora y soy periodista también de manera completamente, diría yo, inesperada, porque yo nunca planeé ser ni lo uno ni lo otro. Pero aquí me tienen ustedes desde hace más de 35 años dedicada a los medios de comunicación y al periodismo. Bueno, Quiero compartir con ustedes, antes que otra cosa suceda, si es que ustedes no vieron mi colaboración de ayer, los jueves, esta taza hermosa, que es el regalo de bienvenida que me dio Atmósferas Magazine. Acá dice Atmósferas Magazine, aquí viene mi nombre, dice ciencia, dice humanidades, y por este lado viene un fragmento de mi canción favorita, que es Hey Jude. Me gusta por la letra y por el origen que tiene, lo que la inspiró en Paul McCartney, que es el autor de esta canción. Así que bueno, agradezco, usted la verá aquí en todas mis intervenciones, la verá porque es la taza en donde tomaré café. Es lo que a mí me gusta, el café, adoro el café. Así que usted la verá aquí con mucha frecuencia. Y bueno, si usted gusta, me permite. Bien. Bueno, Atmósfera Magazine me ha invitado a participar y yo lo hago encantada de la vida. Los jueves estaré hablando de ciencia y los viernes estaré hablando de literatura o cualquier otro de los temas, como digo, arte, filosofía o cualquier otro tema de humanidades. Quiero dejar muy, muy claro que mi participación no es como especialista. Para eso hay otros espacios, hay especialistas. Yo no soy ni crítica literaria, no soy profesora de literatura, no soy escritora, aunque sí tengo un diplomado como coordinadora de talleres literarios. He participado en varios talleres literarios con gente a la que respeto profundamente. Uno de ellos es el primero al que yo asistí, del maestro Felipe San José. Otro de los talleres fue con la escritora Ethel Krause, a quien le envío un saludo si es que está en algún momento ve esto, y a alguien muy especial, muy, muy especial para mí, y a quien le envío todo mi cariño, todo mi respeto y admiración, y es el poeta y escritor Homero Aridgis. Es alguien que, alguien primero que leí, y luego de haberlo leído, leí una novela suya que me dejó absolutamente abrumada y con el deseo de estar cerca de alguien que escribía como escribía él. Estuve incluso a punto de cambiar mi residencia, de irme a Michoacán, porque él es de Michoacán, de irme a Morelia para estar cerca, y de repente me entero, justo cuando estaba yo en ese deseo y tratando de ver cómo lo hacía, me entero que viene a México y que abren un taller patrocinado por el ISSSTE, porque llegó al ISSSTE a Cultura un poeta que fue Sergio Mondragón, y Sergio Mondragón fue quien estableció estos talleres y trajo a gente del nivel, imagínense nada más, del nivel de Homero Aridgis, que
pues pertenece al grupo de Octavio Paz, muy amigo cercanísimo de Octavio Paz. Bueno, a él le debo muchísimo. Él es alguien a quien, como digo, admiro enormemente, tanto como poeta, como novelista, y estuve en su taller también. Bueno, ese es simplemente un brevísimo antecedente. Pero decía yo que quería hablar de Juan Rulfo, porque, o no sé si lo dije antes, pero hoy quiero hablar con ustedes, más bien quiero reflexionar con ustedes sobre algunos aspectos de la obra de Rulfo. ¿En qué me baso? Solo en mis lecturas y reflexiones absolutamente personales, que no tienen por qué coincidir con las observaciones de cualquier otro lector, mucho menos de los especialistas. Como digo, mi opinión no es la del especialista. Bien. Pero para entrar en la obra de Rulfo, primero tengo que platicarles una anécdota personal que me va a permitir hablarles de lo que quiero en particular de Rulfo. Cuando yo era niña, a mí prácticamente me educó, porque la mayor parte del tiempo la pasaba con mi abuela, porque mi madre trabajaba. Y mi abuela recibía la visita de una mujer indígena que venía de algún pueblo, no sé cuál. Tardaba mucho en llegar a México cuando venía, que venía, no sé, a lo mejor cada mes, o no lo puedo recordar, no sé. Yo estaba muy pequeña. Y les voy a describir cómo llegaba esta mujer y lo impresionante que resultaba para mí. Esta mujer llegaba descalza y traía en una canastita en que venía envuelta, era un envoltorio, empezaba a abrir, y primero creo que era plástico, pero después abría papel, más papel, más papel, más papel, y yo decía, ¿qué hay ahí dentro? Después de toda esta envoltura de papel y papel y papel, y la traía además oculta en su rebozo. Así es que para mí era realmente algo muy misterioso ver que esta mujer abría su rebozo, iba poco a poco abriendo el rebozo y sacando de ahí este envoltorio, o ya no recuerdo si lo traía, como digo, en canastita o simplemente el envoltorio. Pero el caso es que terminando de desenvolver una capa y otra capa y otra capa de papel, lo que encontrábamos era un trozo de carne. Porque, como ustedes saben, en muchos ranchos, o de manera totalmente independiente, probablemente ya tenía animalitos, no lo sé, pero le traía carne muy buena, y se veía muy buena, y mi abuela le confiaba mucho en esa carne que le llevaba, y le traía carne que mi abuela siempre le compraba, un trozo grande. No sé qué le habrá traído, aguayón, o no lo sé, no lo recuerdo. Bien, esta mujer era muy callada, hablaba muy poco, porque creo que en el mundo rural, en el mundo del campo, los silencios son tan importantes como las palabras. ¿Y por qué dije que tenía que comentarles esto primero? Bien, porque cuando se lee la obra de Rulfo, si usted ha leído a Rulfo, y si no lo ha leído, pues lo invito, está usted en pecado mortal, como diría un amigo mío, está en pecado mortal, porque siendo un escritor mexicano, y si usted es mexicano, es casi como aprenderse el himno nacional, es una obligación de mexicano leer a Rulfo. Entonces, no pierda más tiempo y corra en cuanto pueda, o pídalo, que se lo lleven a su casa, pídalo prestado, haga lo que quiera, pero léalo, por favor. Bueno, hay dos libros principales, dos obras principales de Rulfo. Una es El llano en llamas, que es un libro que reúne varios cuentos, un libro muy breve, porque también son cuentos bastante breves. Y el otro es una
pequeña novela. Algunos la podrían considerar como un cuento largo, otros como una novela corta, que es Pedro Páramo. En ambos casos, Rulfo habla realmente de un mundo prácticamente fantasmagórico, de fantasmas. Se va a decir, bueno, no, Rulfo, nunca he oído que Rulfo haya escrito obra de fantasmas. Y le voy a explicar por qué sí. Le voy a dar algunos datos de la vida de Rulfo. Rulfo se queda huérfano muy pequeño y le toca vivir, bueno, él es de Jalisco, y le toca una época muy convulsa de nuestro país, que es la Guerra Cristera. Entonces, le toca que maten por la misma Guerra Cristera a muchos de sus familiares. Y él queda huérfano y tiene que ir a un orfelinato. Y en aquella época el orfelinato era algo indeseable, porque pues lo que había era una disciplina descarnada en la que Rulfo, que él dice que tal vez era un niño malo. Yo no creo que haya sido un niño malo, creo que era un niño como todos. Él dice que todos los niños son malos y probablemente tenga razón. Un niño puede ser muy cruel precisamente porque no alcanza a dimensionar la trascendencia de sus actos. El caso es que Rulfo con el tiempo se vuelve callado, pero este mundo en el que habita de niño, como digo, con pérdidas muy importantes alrededor suyo, de su familia, empezando por los padres, es decir, la muerte está presente una y otra vez, y este ambiente de la Guerra Cristera, lo mismo, es muerte por todas partes, y no a todo el mundo le afecta de la misma manera. Entonces Rulfo se vuelve un niño un poco, diría yo, hacia adentro, muy hacia adentro, y también un poco irónico ante la vida. Su visión es un poco irónica fuera de la literatura. En su vida cotidiana es un poco irónico porque necesita del sentido del humor, y él así lo dice también, para poder vivir. Bueno, por eso la obra de Rulfo, cuando se le pregunta por qué Pedro Páramo es un libro realmente de muertos, porque son muertos que platican entre ellos, y es un mundo de fantasmas, como el propio Rulfo también lo dice, y tiene que ver con la estructura de la novela. Rulfo encontró que la mejor forma de poder tener una estructura de acuerdo a lo que él quería decir y cómo lo quería decir era que sus personajes estuvieran muertos, porque de esa manera él podía ir y venir dentro de la novela sin que tuviera que justificar estos saltos al pasado, al presente, saltos laterales o saltos, ahora sí, nunca mejor dicho, saltos mortales, porque sus personajes son muertos que platican. Y también en El Llano en Llamas, que a pesar de que son cuentos que alguien podría decir, ahí no hay muertos, también hay este ambiente de fantasmas. Pero no son los fantasmas, ni es la literatura de Edgar Allan Poe. No, es una literatura muy, diría yo, latina. Es una literatura que por eso le queda tan bien a los escritores posteriores a Rulfo. Y si usted ha leído a García Márquez, sabrá que García Márquez, cuando leyó a Rulfo, se quedó absolutamente, el impacto de la obra de Rulfo fue tan fuerte, y hasta la fecha, ya no, me refiero hasta la fecha se pueden seguir escuchando estas afirmaciones de escritores que leyeron a Rulfo y que en su obra trataron de parecerse a Rulfo. De hecho, esto que se ha dado en llamar el realismo mágico tiene que ver con
con este ambiente que Rulfo logra y que García Márquez trató de imitar y que no, es siendo extraordinario y excelente García Márquez, desde luego no tiene la calidad, la profundidad y el manejo de la estructura y de las palabras como las tiene Rulfo. Rulfo inventa un nuevo lenguaje. Decía Octavio Paz que un idioma es una forma distinta de ver el mundo. Cada idioma es una forma distinta de ver el mundo. Claro, claro. Cuando un francés pide agua, es muy diferente de cuando un mexicano o un latino pide agua. Usted o yo pedimos un vaso con agua y punto. Pero cuando un francés pide agua, pide un poco de agua, del agua que existe en todo el planeta. Solo quiere un poquito de esa agua que es la totalidad de el agua. Y nosotros no, nosotros pedimos un vaso de agua y nadie está pensando en la totalidad del agua. Los franceses lo dicen, piden del agua, o sea, no están pidiendo un vaso de agua, sino quieren un poco de esa agua. Es diferente, el concepto es distinto, su manera de mirar el mundo, de mirar el agua, es muy diferente de la de alguien que habla español. Y cuando usted lee a Rulfo, y como digo, si no lo ha hecho, hágalo, una de las primeras cosas que la gente piensa y opina es que Rulfo nos hace que escuchemos exactamente cómo hablan los hombres del campo, porque él vivió mucho en sus trabajos, trabajó de todo lo que usted se puede imaginar, entre otras cosas de vendedor de llantas Goodrich Scadik, y le iba muy bien, dice que se vendían solas, y con esa, como vendedor, recorrió todo el país prácticamente, y tuvo otros trabajos en donde también tuvo que recorrer el país. No voy a hablar de la biografía de Rulfo, porque no quiero que se me vaya el tiempo sin hablar de lo que me parece fundamental, que es su escritura. Cuando todos, decía yo, leemos a Rulfo, sentimos que el lenguaje que él utiliza, las imágenes que utiliza, así es la manera en que habla justamente nuestro pueblo que vive en el campo. Pero resulta, yo me atrevo a decir y afirmar que no es cierto. Así no habla nuestro pueblo. Pero Rulfo ha creado un lenguaje tan verosímil que cuando lo escuchamos, creemos que estamos escuchando al hombre del campo. Pero si el hombre hablara de esa manera continua, como lo hace Rulfo, absolutamente poética, pues estaríamos fascinados. Puede haber un escritor que imite, que tenga muy buen oído, cosa que debe tener un escritor, debe tener un extraordinario oído y ser muy observador, tener una enorme capacidad de observación. Pero con estas dos cosas puede haber un buen escritor. Pero Rulfo va mucho más allá. Rulfo entiende absolutamente la lógica que está detrás de ese lenguaje, de esa, como decía hace un momento, refiriéndome a Borges, cuando Borges dice cada idioma es una forma distinta de mirar el mundo. Bueno, el idioma de quienes viven en el campo es distinto al idioma de quienes vivimos en una ciudad, en una zona urbana. Es completamente diferente. Ellos tienen una forma de mirar el mundo que no es la que tenemos nosotros, a pesar de que aparentemente hablemos el mismo idioma. Pero no es así. Y Rulfo consigue de manera magistral entender la lógica que está detrás de ese lenguaje. Y por eso es que cuando él inventa imágenes, crea un lenguaje nuevo, resulta tan verosímil porque uno está seguro de que uno ha escuchado eso. Y si no lo ha escuchado, yo que les ponía el ejemplo de esta mujer, que usted me diría, bueno, ¿por qué me lo puso? Porque cuando leo a Rulfo digo,
La señora, le decíamos así, nunca supe cómo se llamaba la señora de la carne, ¿no? Porque era la que traía la carne. Bueno, hay palabras, hay frases que yo leo en Rulfo y que digo, nunca se las escuché a esta mujer, nunca, porque como digo, además hablaba muy poco, pero que yo podría perfectamente poner en su boca y diría, seguro así lo habría dicho la señora de la carne, que vive en el campo. Y me voy a permitir leer algunas de estas frases que tienen, en particular, están sacadas de un cuento que viene en El Llano en Llamas, que es Lubina. Lubina es un lugar. Y es un lugar terrorífico si uno lo lee con cuidado. Uno se da cuenta que ese lugar es aterrador. Bueno, sin embargo, hay frases que son absolutamente, para mí, prodigiosas. Le voy a decir una. Se está refiriendo, está describiendo, está platicando, el personaje le está platicando a otro cómo es Lubina, porque está hablando con alguien que va a ir a ese lugar y él empieza a platicar cómo es. Pero en una de las descripciones, y hablando de que es como árido, con unos vientos terribles y demás, dice que solamente crecen, fíjese, plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas en la tierra. Se la repito. Plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas en la tierra. Yo estoy segura que usted, aunque conozca gente que ha vivido, que vive en el campo, que es del campo, que ahí nació, no había escuchado esta frase, pero que perfectamente la podía haber dicho. Plantitas untadas en la tierra, tan pequeñitas que apenas viven untadas en la tierra. Bueno, voy con otra. Esta me fascina, esta frase. Dice Rulfo, bueno, dice su personaje, refiriéndose a su esposa, dice, mi mujer con su manojo de hijos. ¿Usted ha escuchado esta frase? Yo le puedo asegurar que no. Sin embargo, de pronto me vienen a la mente imágenes como Diego Rivera y sus mujeres indígenas y el montoncito de niños alrededor. Y pienso en estos manojos de hijos. Son manojo de hijos. Vuelvo a lo que decía. Nunca he escuchado esa frase dicha por alguien que vive en el campo. Pero perfectamente creo que tendría que haber salido de esa lógica. Si usted ve a una mujer y está rodeada de niños y que son suyos, ¿qué sería con qué lo compararía? Si lo que usted tiene cerca y alrededor son manojos de hierbas, a lo mejor de plantitas. Los manojos, usted ha ido al mercado a comprar y pide un manojo de, no sé, de perejil o de su manojo. Bueno, su manojo de hijos, mi mujer con su manojo de hijos. Insisto, no creo, yo nunca le he escuchado en nadie que vive en el campo. Sin embargo, creo total y absolutamente que esta es una descripción que solo puede hacer alguien que vive en el campo. Voy con otra. Se refiere al campo en general árido y dice, sin una cosa verde para descansar los ojos. Y usted piense, si usted llegara a un lugar, vamos a suponer que de pronto lo ponen, así sea una pesadilla, en un sitio completamente desprovisto de todo, donde no hay árboles, no hay nada. Pero ¿qué es lo que usted buscaría como alguien que vive en una zona urbana? Lo que nosotros buscaríamos, un edificio o una casa, ¿no? Porque un edificio o una casa nos dice que ahí hay seres humanos, pero también hay civilización. Nos dice que ahí debe haber luz, debe haber agua, debe haber comida, hay un refugio. Pero una persona que vive en el campo no está pensando obviamente en un edificio, no, porque su
horizonte, su paisaje, no está lleno de construcciones. ¿Qué es lo que buscaría, como dice aquí, para descansar los ojos? Algo un verde, no importa que sea, puede ser un nopal o puede ser un árbol, pero buscaría un verde para descansar los ojos. Y voy con otra. Él está platicando con esta persona en una cantina, me refiero al personaje, y dice de pronto, afuera se escucha cómo avanza la noche. Fíjese lo que dice. No dice afuera se ve, a lo mejor por una ventana, a través de una ventana, cómo avanza la noche. Dice afuera se escucha cómo avanza la noche. Esta sabiduría de este contacto con la tierra que tiene quien vive en el campo, sí escucha la tierra. Usted y yo no escuchamos la tierra. Por favor, lo que escuchan, pero como vivimos en el campo, escuchamos otros sonidos. No vivimos en el campo, vivimos en una ciudad. Escuchamos otro tipo de sonidos. Estamos acostumbrados a los coches, estamos acostumbrados a los claxons, a la gente caminando, al bullicio, a lo mejor a las risas, etcétera, a los pasos incluso de la gente. Y podríamos hasta sospechar la hora por lo que escuchamos, pero no podríamos escuchar, podríamos ver cómo avanza la noche. Pero alguien que vive en el campo sí escucha cómo avanza la noche. Incluso dice en otro momento, la luna saliendo de la tierra. Usted y yo que vivimos aquí en una ciudad, en una zona urbana, cuando vemos la luna, obviamente hay una educación distinta. Sabemos perfectamente que la luna no sale de la tierra. Pero en una zona en donde lo que se ve es solo en el horizonte la tierra y luego de pronto la luna, pero por supuesto que la luna sale de la tierra. Insisto, hay una lógica detrás de cada frase, una lógica apabullante que logró comprender Rulfo y que además de que consiguió una estructura maravillosa para su obra, porque ninguna obra literaria puede sostenerse sin una estructura. Y él consigue la estructura, pero además consigue hacer toda esta ambientación gracias y a partir, obviamente, de las palabras. La literatura no son otra cosa que palabras y estructura. Y le voy a todavía compartir algunas más para que se quede con las ganas de leer a Rulfo. En otro momento dice, dice como si toda la gente, fíjese, está hablando de esta persona, de que ahí en Lubina la gente no sonríe, no ríe, no ve a nadie riendo, no ve a nadie sonriendo. Y mire de qué manera describe el rostro de las personas en Lubina que no sonríen. Y aquí seguro usted va a tener una imagen, como digo, de alguno de nuestros pintores, de los, no sé, insisto, probablemente de Diego Rivera o de Orozco. Y dice, como si a toda la gente se le hubiera entablillado la cara. Eran caras entablilladas. ¿A usted se le hubiera ocurrido semejante descripción? Caras entablilladas, es decir, caras que no tienen ningún gesto, ningún músculo, nada, son tablas. La cara entablillada, que no sonríe. Bueno, yo espero que con esta pequeñísima reflexión personal sobre la obra de Rulfo que me he permitido, usted tenga ganas de leer a Rulfo, porque inventa un nuevo lenguaje a partir de nuestro propio idioma, pero a partir de una realidad que comprende y que entiende a la perfección. Y después, si usted gusta, podemos entrar, si usted nos sigue acompañando en este espacio, un poco en las estructuras, que es lo que finalmente sostiene, como digo, una obra literaria.
Yo espero que nos encontremos aquí en Atmósferas Magazine los viernes a las 6 de la tarde para hablar de humanidades, los jueves también a las 6 de la tarde para hablar un poquito de ciencia, un poquito de reflexión a partir de la ciencia. Y les invito, por supuesto, a ver todas las opciones que brinda Atmósferas Magazine, que son muchas. Síganlo y aquí nos encontraremos. Hasta la próxima. Salud.